representa una oportunidad no solamente de cambiar al Distrito 6 en muchos sentidos. Yo creo que el norte de la ciudad enfrenta hoy unos retos muy importantes. Primero, que se ha desarrollado de manera muy importante, que se ha vuelto un centro no solamente en cuestión de entretenimiento, sino también de comercio, de desarrollo de vivienda, de desarrollo de oficinas, de departamentos. Y eso implica un riesgo, porque si no se hace de manera ordenada, si no se hace de manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno, pues puede perder el foco y puede convertirse en un problema posterior. Entonces yo creo que es un momento histórico porque el norte nunca había crecido tanto, nunca habíamos visto este desarrollo como se está viendo. La ciudad está creciendo, muchísima gente está viniendo a vivir a Aguascalientes de otros estados y eso implica muchísimos retos en muchos sentidos, servicios públicos, desarrollo urbano, y por eso creo que es un momento muy especial en el que podemos influir de muchas maneras, en el que podemos generar las condiciones, sí, por un lado, para que crezca la ciudad, pero que lo haga de manera ordenada y sobre todo de manera coordinada. Sí, por supuesto, mira, el haber sido delegado me permitió caminar el territorio, me permitió caminar las diferentes colonias que integran justamente el norte de la ciudad, el Distrito 6, y nos permitió darnos cuenta de muchas cosas, de muchos retos que tenemos, de muchas zonas. Mira, hay muchas colonias que son ya con mucho tiempo, con varios años, y que no se les daba mantenimiento. Entonces, si bien es cierto que los servicios públicos son, pues casi siempre se atienden de la misma manera, pues ya tenemos que innovar en muchas áreas. Por ejemplo, en el tema de las calles, que ya están muy desgastadas, tema de banquetas, que es un reto. Mira, el norte de la ciudad cambió de ser un lugar donde vivían familias muy jóvenes a ser lugares, en algunos de los casos, donde vive gente mayor, adultos mayores. Entonces, pensando en los adultos mayores, tenemos que pensar en banquetas de mucho mejor accesibilidad, tenemos que pensar en parques destinados justamente a actividades no tan a lo mejor deportivas, sino pensando ya en un tema de adultos mayores. Y bueno, en general tenemos que revisar los servicios que no sean muy lejanos a las colonias. Tenemos que revisar que exista lugar para estacionamientos, que se facilite, por ejemplo, el que una persona pueda tener un permiso para tener un letrero de espacio de discapacidad, que la velocidad baje en las calles interiores, porque pues tú sabes que un adulto mayor para transitar de una banqueta a otra pues necesita más tiempo. Entonces los retos que antes decíamos, bueno, hay que quitar topes, hoy yo te puedo decir que puede ser, no estoy diciendo que lo sea, pero puede ser que una de las soluciones sea poner más topes, ¿verdad? O al menos disminuir las velocidades en las calles interiores. En general yo creo que tenemos una población que va creciendo, si bien hay jóvenes nuevos que están llegando, sobre todo el tema de los departamentos, que lo vemos mucho, pues la realidad es que hay mucha gente mayor viviendo ya en las colonias del norte de la ciudad. Eso aunado a una velocidad, pues obviamente se ha aumentado en las calles, pues yo creo que es un reto, ¿no? Y definitivamente la delegación me dio la posibilidad de conocer de primera mano la mayoría de los problemas y de los retos que tiene el norte de la ciudad. Ya 18 años en el servicio público, ingresé completito los 18 años. Fue para mí muy satisfactorio el poder hace unos días despedirme del puesto de delegado, que para mí fue la cereza del pastel, porque tuve oportunidad de trabajar ya para 8 alcaldes, algunos de ellos suplentes y bueno, que fueron ahí entrando cuando hubo licencias, pero fueron 8 al final. Es un gran reto, de los cuales casi la mitad fue en un puesto de primer nivel, que tomamos decisiones muy difíciles. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia pues hubo que poner mucho esfuerzo en generar programas de apoyo a los negocios locales, que a lo mejor no nos tocaban como facultades del área que yo tenía a mi cargo, pero que había que ayudar a la gente, ¿no? Y a partir de ahí creo que ha sido un reto. O sea, la pandemia nos cambió la dinámica gubernamental, pero bueno, ha sido una experiencia padrísima. Yo vi a un gobierno que pasó de lo tradicional a lo digital, por ejemplo. Vi a un gobierno que era lento, que era obeso, a un gobierno que hoy es rápido, que es mucho más fácil de operar, con menos personal. Entonces yo creo que vamos avanzando de manera muy positiva. Hay muchos temas como los trámites que hay que digitalizar de manera más importante, pero la mayoría ya son digitales, lo cual obviamente pues ayuda, facilita, y que yo creo que es uno de los grandes logros de estos años que estuvimos en la administración pública. Y la cereza del pastel pues fue sin duda la delegación, porque me permitió conocer de primera mano las necesidades, caminar y mucho caminar, que fue para mí un gran reto, porque son territorios ya muy grandes, las colonias son muy grandes,
Cada calle que caminas hay un problema diferente, hay un reto diferente. Y bueno, estarlo solucionando la verdad es que me llenaba mucho. Mira, yo creo que al contrario, creo que hay gente muy preparada en el ámbito público y político, pero yo me considero muy afortunado porque después de 18 años de aprender mucho de varios niveles de gobierno, porque yo trabajé para municipal y para federal en ese tiempo. La verdad es que como trabajé en temas en ocasiones tan diferentes, me permitió tener una visión muchísimo más amplia de lo que es la administración pública y de cómo gobernar. Y yo creo que pues una de las mejores experiencias que me llevo sin duda es el haber estado cerca de la gente. La pandemia fue un gran reto. La verdad es que yo no dejo de pensar en los cambios que se han dado después de la pandemia. La verdad, y también el momento histórico que estamos viviendo, un momento donde mucha gente está viniendo a vivir a Aguascalientes porque es un lugar tranquilo, porque es un lugar que vive en paz, y eso nos implica muchísimos retos que no me van a tocar a mí como servidor público, pero sí que le van a tocar a los que vienen. Sin duda, mira, si alguien entiende el sector de la construcción, soy yo. ¿Por qué? Porque los conozco de todos los días. Pues aquí vivimos, yo nací en este distrito, crecí en este distrito, hice amigos en este distrito y he hecho mi vida en este distrito. Entonces es muy importante porque yo he visto también el cambio que ha dado, la transformación que se ha dado en el norte de la ciudad, de ser un lugar donde mayormente vivían familias jóvenes, ahora un reto muy grande que son familias chiquitas, con gente mayor, pero también a la transformación, lo que está viendo el tema de los departamentos, por ejemplo, que son los jóvenes no quieren vivir en casas, quieren vivir en departamentos porque si se van a vivir a otro lado lo rentan o lo suben a una plataforma y eso es la forma en que ellos pueden mantener su inversión. Y vi la transformación también de los metros cuadrados en los que la gente vive. Antes vivían en terrenos muy grandes y ni siquiera en residencias y hoy viven en 60 metros cuadrados. La mayoría de los proyectos tienen siempre un departamento base de 60 metros cuadrados. Entonces es un gran reto porque eso implica llevar servicios públicos. Yo les diría que van a contar con un aliado en el Congreso, un aliado que va a luchar para que el sector se modernice, para que el sector crezca, porque si un sector detona cientos de actividades, es justamente ese. Tenemos muchos retos en materia de calles, por ejemplo, tenemos muchos retos en tema de vialidades, tenemos muchos retos en el tema de desarrollo urbano, tenemos que regular o promover en ciertas zonas. ¿Y qué debemos de promover? Tenemos que ver cómo los nuevos desarrollos sí responden a esta necesidad de tener pues mayor responsabilidad con el medio ambiente. El tema del agua creo que es uno de los temas más preocupantes que vienen y tenemos que estar de la mano, tanto quienes vamos a tomar las decisiones en cuestión de leyes, como quienes hoy se dedican como negocio, como actividad principal a la construcción. Nunca hay que estar peleado con un sector que detona tantas actividades económicas, sino por el contrario, aliarnos, ser los mejores aliados, trabajar de la mano, pero siempre con responsabilidad, siempre teniendo en cuenta que lo que están construyendo, que lo que se está haciendo, es un patrimonio que va a durar 100 años, que esa es la idea de todo constructor. Y por otro lado, las vialidades, sin duda, ¿verdad? Que tengamos vialidades más seguras, más, pues sin duda, generar espacios o desarrollos que sean más amables con el peatón, con otro tipo de transporte, que yo creo que debemos ya de inclusive tenerlo como algo no obligatorio, pero sí elemental para los desarrollos, que sean desarrollos muy amigables con el medio ambiente. Mira, algo tan sencillo que yo siempre les he dicho a mis compañeros en la política, que es, debemos de dejar de, por ejemplo, poner pasto. El pasto no es una planta que deba estar en una ciudad como Aguascalientes. Debemos de pensar ya seriamente qué tipo de plantas, qué tipo de decoración. Yo sé que hay una decoración de los jardines, pero tenemos que hacerla adecuada a la zona, ¿verdad?, donde vivimos. Entonces yo creo que podemos trabajar de la mano, vamos a trabajar muy de la mano, porque sigo creyendo que uno de los grandes empleadores de Aguascalientes es la industria de la vivienda y va a seguirse dando, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber una demanda increíble. Aguascalientes es el mejor lugar para vivir de México y eso va a detonar que obviamente mucha gente quiera vivir aquí y son bienvenidos. Aquí siempre va a haber un lugar para la gente que quiera vivir y que quiera aportar y que quiera venir a emprender y que quiera venir a hacer de aquí su vida. Pero hay que hacerlo con desarrolladores que realmente tengan un compromiso de generar desarrollos mucho más sustentables. No, bueno, yo creo que el distrito 6 es un distrito que se ha mantenido con ciertos niveles de seguridad.
tenemos que trabajar mucho en la prevención. La prevención es el principal, digo yo, el principal elemento para evitar que la delincuencia avance. Porque hay mucho tipo de delincuencia. Gracias a Dios, en Aguascalientes no tenemos el problema de delincuencia organizada, pero tenemos que cuidarnos, hacer acciones preventivas, reunirnos con los vecinos, armar grupos de vecinos, trabajar muy cerca de la autoridad para conectar las cámaras de los comercios con el C5, tener mucho más botones de emergencia. Es decir, tenemos que trabajar de la mano. Si te fijas, casi todo lo que venimos proponiendo es cómo vamos a trabajar de la mano gobierno y sociedad. Es muy importante hacerlo juntos. Es uno de los temas que más he platicado y que más me sorprendieron cuando fui delegado. El darme cuenta que hay fraccionamientos de alta gama cerca de algunos que todavía tienen necesidades muy reales de desarrollo. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es generar unidad. Nosotros tenemos que ser como gobierno promotores de la unidad. Y yo lo hice como delegado, te voy a platicar muchos casos. En ocasiones teníamos a una colonia de alto nivel y lo que hacíamos era invitar a participar en las actividades que teníamos en las colonias de mayor necesidad. Y lo que hacíamos era hacer algunos festivales, algunos eventos en Navidad, eventos del Día de Muertos, tratándolos de integrar y que viéramos que ni uno ni otro es enemigo de ellos, ¿no? Que somos vecinos, que tenemos que convivir y que tenemos que hacerlo de manera ordenada. Pero sobre todo también, y ese es un reto para nosotros como gobierno, tenemos que impulsar y ayudar a que los diferentes órdenes de gobierno nos ayuden a que las colonias de mayor necesidad y que estén cercanas a estas zonas de desarrollo, pues también vivan el desarrollo, que también tengan servicios de calidad. Cuidar que al menos la parte que nos toca como gobierno esté bien, que tengan parques adecuados, que tengan vialidades adecuadas, y entonces que la brecha se reduzca naturalmente. Entonces, claro, es un reto porque en el 6 justamente pasa eso. Tenemos muchas zonas que conviven y la verdad me preocupa porque muchas veces son la mayoría problemas más que todo pensamientos que tiene un grupo u otro y realmente no realidades. Yo creo que todos nos podemos llevar bastante bien y hay que trabajar mucho en la cultura de la paz. Para mí es uno de los principales pilares de la construcción de mi plan en su momento legislativo y de propuestas. El medio ambiente, como ya lo hemos visto en las noticias todos los días y en las redes sociales y en general en la conversación del día a día, tenemos que cuidar el tema del agua. Hay un reto enorme, pero tiene que empezar no desde el gobierno, tiene que empezar desde la parte ciudadana. Por otro lado, tenemos el tema, sin duda, de la falta de árboles, que tenemos que convertirnos en una ciudad mucho más arbolada. Está comprobado que reduce no solamente la temperatura, sino atrae también el agua para las lluvias. Tenemos que reutilizar el agua en las casas. Eso es uno de los grandes retos que hay que trabajar, inclusive con el sector de la construcción, para que todas las obras sean sustentables. Pero no es un tema de herramienta de venta. Tiene que ser un tema de compromiso real de las constructoras. El decir, vamos a construir un proyecto que sí va a durar 100 años, pero que tiene que tener suficientes elementos para que dure 100 años, ¿verdad? Porque si no hay agua, pues esa casa no va a servir. No va a servir de nada que alguien compre una vivienda donde no tiene futuro para tener servicios. Y por otro lado, tenemos que trabajar muy fuerte también en la captación de, por ejemplo, de aguas pluviales, ¿no? Ahorita lo que hacemos con el agua de la lluvia se va por la tubería. De hecho, la mayoría de las casas tienen un tubo donde se va directo al desagüe. Entonces tenemos que pensar de manera muy creativa de cómo vamos a cuidar el medio ambiente y cómo vamos a cuidar el mundo, porque eso sí no son renovables. Ahí no hay vuelta atrás. Mira, naturalmente, yo siempre lo he dicho, el tener una familia tan bonita, yo tengo abuelos que son maravillosos, el haber tenido una mamá como la que tuve, un papá como el que tengo, unos hermanos y primos, y en general mi familia, y amigos también, que sin duda luego amigos que también son familia, que tienen tantas esperanzas en que las cosas se hagan bien, que además uno tiene que cuidar quién es, su nombre, su apellido, tus ancestros. Eso es lo que más me motiva. El no defraudar a la gente que ha creído en mí también, sin duda. Y también no defraudar a la gente que nos recibe todos los días en su casa. Es un distrito donde cuando te abren las puertas, lo hacen de verdad como un acto de fe. Entonces no podemos quedarles mal. Mira, tenemos ya que empezar a trabajar en una ley de preventas. En Aguascalientes es de los pocos lugares del país donde no existe una ley de preventas, sobre todo de bienes inmuebles. Tenemos que trabajar en
y justamente que las constructoras hagan viviendas mucho más sustentables, pero también pues darles derechos cuando tienen proyectos de preventa, por eso hablaba de la ley de preventas. Entonces la idea es, así como vamos a pedirles que sean mucho más conscientes a la hora de construir un proyecto, también les vamos a dar ventajas y leyes que los ayuden a la hora de generar proyectos de preventa, porque además las preventas son una gran oportunidad para que la gente se haga de un patrimonio. Yo conozco muchos casos donde la gente pudo realmente adquirir una vivienda o un patrimonio a través de las preventas, pero en Aguascalientes no está regulado. No existe una ley de preventa, entonces lo vamos a impulsar, sin duda. Otra parte importante es impulsar un nuevo modelo para que los fraccionamientos se piensen a largo plazo, porque mira, lo que está sucediendo es muchas veces venden terrenos, pero a largo plazo lo que está conviniendo para algunos constructores es hacer departamentos. Lamentablemente no todos los fraccionamientos están preparados para recibir las descargas o para hacer el uso de servicios públicos. Entonces hay que pensar mucho más allá cuando hagamos fraccionamientos en Aguascalientes. Pensar en que algún día pueden no ser fraccionamientos necesariamente para vivienda unifamiliar, sino puede ser multifamiliar. Y por otro lado también tenemos que fortalecer al organismo de agua, tenemos que ayudar a que exista mayor movilidad. Mira, yo pensaba de Colosio a Segundo Anillo, tenemos que generar un nuevo medio de transporte. Todo Colosio inclusive debe haber una nueva forma de movilidad. No podemos tener esos camiones tan grandes, por ejemplo, aquí en ciertas avenidas. Tenemos que pensar en cómo conectar las zonas para que sea mucho más fácil, no solamente el transportarse el día a día, sino ver de qué manera podemos ser atractivo a quien usa el vehículo hoy en día que use el servicio público. Porque hoy no es atractivo. No es atractivo porque no hay suficientes salidas, ¿verdad? Y además las paradas del camión hay que mejorarlas. Es decir, hay muchos retos en materia de movilidad, pero tienen que ver mucho con un programa integral de desarrollo. Nosotros vamos, y la idea es impulsar esa parte. Por otra parte también, obviamente, yo creo en el tema de desarrollo económico, pues, de ahí viene mi familia, son comerciantes, empresarios o industriales, y yo los admiro mucho y por ese sentido creo que debemos de apoyarlos, a toda la gente que tenga la intención de entrarle al tema del emprendedurismo, al tema del comercio, y hay que apoyarlos de manera bien. Y sobre todo pensando en que la población hoy en día está creciendo y que cada día las oportunidades son menores para la gente mayor, hay que generar o regresar programas donde se impulse justamente a las personas mayores a emprender, a tener nuevos negocios. Y de esa manera yo creo que podemos ir cambiando la dinámica social y económica de esta zona. También tenemos que trabajar muchísimo en el tema de accesibilidad a la educación, no importa la edad. Tenemos que dar incentivos para que los muchachos empiecen a trabajar en patentes. Te voy a dar un dato. En Aguascalientes el año pasado se registraron 17 patentes. En otros estados de la República, como la Ciudad de México, fueron 500. En Jalisco, 500. Es decir, tenemos que trabajar para convertirnos en un polo de desarrollo real, tecnológico y científico. Tenemos que incentivar a que los muchachos inventen cosas, patenten cosas, pongan su imaginación y su innovación al servicio de las empresas, porque además ya somos un polo de desarrollo. Entonces lo que hay que dar es el pasito, el pequeño paso que tenemos que dar hacia el desarrollo, pues justamente de tecnología, de alta tecnología. Entonces, bueno, hay muchos retos, son muchos temas, pero yo creo que uno de los más importantes, sin duda, y que hoy nos podemos platicar, es el tema del desarrollo urbano. Para mí es prioritario que crezcamos mucho, pero que crezcamos bien. Mira, no solamente tenemos que salir a votar como un tema de una obligación, también es nuestra obligación como candidatos emocionar al ciudadano para que lo haga convencido. Yo creo en algo muy diferente a muchos políticos. Yo creo que hay que emocionar lo suficiente al ciudadano para que salga a votar con gusto. Cuando un ciudadano vota con miedo, para mí es un peligro, porque las expectativas son diferentes. Pero cuando van con gusto, cuando conocen las propuestas, cuando los medios de comunicación nos ayudan a difundir las ideas y las propuestas, se vuelve un ejercicio muy sano, un ejercicio donde realmente estás escuchando al ciudadano, y por eso yo insisto que el Distrito 6 tiene muchísimo que aportar, no solamente en votos, porque el Distrito 6 históricamente es uno de los distritos que mayor porcentaje de votación tienen, sino también dar un mensaje de que aquí en el Distrito 6 se analizan propuestas, se analizan a los candidatos y se vota de manera responsable. Pero hay que hacerlo, yo creo, entusiasmando al ciudadano. Nuestra obligación como candidatos es entusiasmarlo con buenas propuestas, con acciones que vayamos a realizar y sobre todo con mucha responsabilidad de tener campañas limpias y campañas muy honestas.